En muchas de las operaciones sobre la base de datos necesitaremos conocer cuál ha sido el ID del último registro introducido, de forma que bien podamos recuperarlo a través de una consulta SQL o bien podamos actuar sobre él como parte de una sentencia que involucre otros registros de otras tablas, es decir, una selección más compleja. Para hallar dicho dato en Soyo lo tenemos realmente fácil, puesto que bastará con invocar el método lastRowID sobre la instancia de la base de datos. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuál ha sido el número o el valor del último ID introducido correspondiente al último registro añadido anteriormente, simplemente tendríamos que utilizar sobre la base de datos el método lastRowID y convertirlo en este caso a texto, puesto que se devuelve como un valor de tipo entero de 64 bits. Con esto, simplemente, así de sencillo, obtendremos el valor del último ID. Ahora bien, ¿a qué se corresponde este valor? En nuestra tabla, dado que hemos definido una columna ID de tipo entero e indicada como primary key, será este el valor devuelto. Si nuestra tabla no tuviese este campo, entonces se utilizaría el valor correspondiente a la columna rowID que crea SQLite por omisión para todas las tablas en el caso de no encontrar ninguna columna definida que pueda funcionar como alias de la misma. Cuando ejecutamos la aplicación, vemos que efectivamente el último ID del registro se corresponde con el valor 10.